Buenas noches. El día de hoy platicaremos sobre la violencia de género, para lo cual estaremos conversando con el profesor Abel, la profesora Karen y la profesora Isabel. Primeramente, es importante definir qué es la violencia. De acuerdo a la OMS, cuando hablamos de violencia, nos estamos refiriendo al uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo. Existen diferentes tipos de violencia. La CONAPO identifica la violencia psicológica, violencia física, violencia económica y violencia sexual. La violencia psicológica se refiere a cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica a través de acciones como la negligencia, abandono, descuido, humillaciones, indiferencia, entre otras. La violencia patrimonial se refiere a cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Bajo este tipo de violencia, se obliga a la persona a renunciar a sus derechos sobre una propiedad. Asimismo, la violencia física se refiere al uso de la fuerza física para provocar daño no accidental. La violencia económica es toda aquella acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima, de tal forma que se limita la autonomía e independencia de la misma. Finalmente, la violencia sexual se refiere a cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. A continuación, abordaremos de manera particular la violencia de género. A continuación, la profesora Isabel nos va a hablar un poco sobre la violencia de género en el ámbito educativo. En un escrito denominado La educación y la escuela son clave para acabar con la violencia de género, la escritora Isma Benberbois señala la importancia que tienen los centros educativos para la disminución de la violencia de género. Refiere que el Banco Mundial ha informado que 818 millones de mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o alguien que no es su pareja. Por ello, para ella es crucial articular y abordar el vínculo que existe entre el acceso a la educación y la eliminación efectiva de la violencia de género. Aunque históricamente las escuelas son consideradas espacios seguros, lamentablemente en muchos países esto no sucede. La violencia de género relacionado con la escuela se refiere a las amenazas o actos de violencia sexual, física o psicológica que se producen en las escuelas y sus alrededores. La UNESCO define a la violencia escolar como aquellos actos que incluyen castigos corporales, abusos y agresiones sexuales o acoso escolar, comentarios sexuales denigrantes, peleas físicas y violencia psicológica por parte de compañeros, compañeras o adultos, tales como burlas, insultos, exclusión, denegación de recursos, intimidación con palabras o imágenes o daños a la propiedad. Por ello, es importante transformar nuestros sistemas educativos para eliminar de ellos la discriminación de género, el racismo y el patriarcado, mediante el diseño y aplicación de políticas y mecanismos que garanticen que las escuelas sean espacios seguros. Muchas gracias, profesora Isabel. Nos brindó información muy importante. A continuación, vamos a escuchar la aportación del profesor Abel. Hola, buenas noches. Mi nombre es José Abel de la Portilla. A continuación voy a comentar el artículo La importancia del lenguaje en la lucha contra la violencia de género por Mónica Cabeza de Vaca. La autora comienza pues el artículo afirmando que la violencia de género contra las mujeres es una problemática que ha persistido a lo largo de la historia y que aún
hoy representa uno de los mayores desafíos en nuestra sociedad. Según datos del INEGI, en el año 2021, el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años experimentaron a lo largo de su vida al menos un incidente de violencia, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en algún ámbito ejercida por cualquier persona agresora. Y bueno, también comenta principalmente que cada 8 de marzo, pues las mujeres lo que hacen es celebrar pues el Día de la Mujer, principalmente. Y bueno, también menciona fundamentalmente que en los periódicos pues hablan así de las mujeres halladas, violadas, asesinadas, entre otras, en Google. Lamentablemente los resultados muestran innumerables noticias sobre mujeres con el mismo nombre siendo víctimas de violencia de género y feminicidios, pero sin identificar a los agresores. Además de la profunda tristeza y frustración que provocan los resultados del experimento y las alarmantes cifras de los reportes, estos me recuerdan el mensaje de Jackson Katz sobre la importancia del lenguaje en la erradicación de la violencia del género contra las mujeres. Jackson Katz señala que la sociedad ve a la violencia contra las mujeres como un problema exclusivo de nosotras, en el cual solo algunos hombres se involucran, en lugar de reconocer que los principales causantes y responsables son los hombres. Bueno, es lo que afirma principalmente aquí la autora. Y pues también habla específicamente acerca del lenguaje que se usa en periódicos y reportes estadísticos para comunicar los delitos contra las mujeres, contra las mujeres que suelen omitir a los agresores mediante el uso de una voz pasiva, como en la expresión la mujer fue violada y asesinada. Esta forma de redacción desconecta los hechos de los sujetos y los presenta como eventos aislados, independientes, sin identificar la causa ni al responsable. Lo anterior lo podemos contrastar con cómo se describen normalmente otros delitos. Por ejemplo, 3 hombres armados roban pues una joyería. Y pues ahí explica fundamentalmente que al utilizar ese tipo de redacción, pues sí, en realidad no se analiza el punto fundamental acerca de la violencia de género contra las mujeres y se responsabiliza muchas veces a ellas pues por lo que está sucediendo. Los puntos principales del artículo, bueno, son interesantes, sin embargo, no analiza pues el otro punto de vista de violencia de género, que es también la forma en que las mujeres ejercen violencia sobre los hombres. Pues sí, hace tiempo atrás pues iba a haber pues una marcha en la que muchos hombres se iban a manifestar y pues a explicar por qué luego muchas de sus mujeres ejercían violencia en contra de todos ellos. Seguramente es por cuestión de machismo, por cuestión de que quizá van a las alcaldías, a las delegaciones y pues establecen pues una denuncia, pero las autoridades incluso se deben burlar de ellos y decirles pues que a lo mejor son mandilones y todo eso, y que al fin de cuentas pues está de más que estén haciendo pues ese tipo de denuncias. La violencia de género, digo, también se establece de la mujer hacia el hombre y al parecer creo que es algo poco estudiado. Por lo regular uno se habla de la violencia del hombre hacia la mujer, pero pues no de la violencia pues de la mujer hacia el hombre. Bueno, ese es un punto de vista. En general el artículo pues sí es interesante. La autora concluye con que es fundamental que medios de comunicación, instituciones y la sociedad en general adopten una comunicación responsable y sensible al tratar temas de violencia de género contra las mujeres. El lenguaje puede ser una herramienta poderosa para crear conciencia sobre la enorme responsabilidad de los hombres ante este problema y promover un cambio cultural hacia una sociedad más segura y equitativa para las mujeres. Ojalá que eso, lo que está planteando la autora, pues también sea equitativo pues para los hombres, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Abel, por la reflexión a la que nos ha llevado. Y pues bueno, finalmente escucharemos a la profesora Karen. Hola, soy la profesora Karen Guillén González y les voy a platicar sobre el tema de violencia familiar, presentado por Egol Espinosa Carvajal en el video ¿Por qué es difícil eliminar la violencia, sus características y dinámica de la violencia familiar y cómo erradicarla? En México existen diferentes instrumentos legales para prevenir y combatir la violencia familiar. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Norma Oficial Mexicana de Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el ámbito de las relaciones familiares se pueden identificar diferentes tipos de violencia. La violencia psicológica,
que refiere a acto u omisión que daña la estabilidad psicológica, como la negligencia, el abandono, el descuido reiterado, la celotipia, los insultos, las humillaciones, la devaluación, la marginación, la indiferencia e infidelidad, las comparaciones destructivas, los rechazos, la restricción a la autodeterminación y las amenazas. También tenemos la violencia física, que es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones internas, externas o ambas. El abandono hace referencia al desamparo injustificado de una o varias personas de la familia con los que se tiene obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud. Otro tipo de violencia es la violencia patrimonial, que es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la persona y se identifica como la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales, recursos económicos, bienes comunes o propios. También tenemos la violencia económica, que consiste en acciones u omisiones que afectan la supervivencia económica de las personas, en actos como limitaciones encaminadas a controlar el ingreso económico o una percepción de un salario menor por igual trabajo dentro del mismo centro laboral. Y por último tenemos la violencia sexual, que refiere al uso de la fuerza o poder que se impone a otra persona para degradar o dañar su cuerpo o sexualidad y por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Por otro lado, la OMS define el maltrato infantil como los abusos y la desatención del que son objetos los menores de 18 años. Incluye todos los tipos de maltrato físico y psicológico. En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes plantea que las autoridades deben tomar medidas necesarias para prevenir y atender casos donde se vean afectados. Entonces, ¿por qué es difícil eliminar la violencia o por qué se ve como algo tan natural? Una de las principales características de la violencia es el uso que se le da. El que actúa tan violentamente no necesariamente busca hacer daño, sino que lo que busca es mantener una posición de poder y de dominio. La violencia es un medio para alcanzar un fin, por ejemplo, obediencia. Considerando esto, la violencia familiar tiene las siguientes características. La normalización. Cuando las cosas se aceptan como normales, naturales o cotidianas, aunque en realidad no lo son. Escalamiento. Cuando se logra algo con la violencia, existen muchas probabilidades de que esto se repita, por lo que se necesitará ejercer mayor intensidad en los actos violentos para que siga funcionando. Y la repetición intergeneracional. Se produce y se repite entre las familias. Muchas gracias, maestra Karen, por su aportación. Y bueno, con esto concluimos este podcast. Nos despedimos la profesora Karen Guillén González, la profesora María Isabel García Morales, el profesor José Abel de la Portilla Romero y su servidora Cintia Elba Arias Aguirre. Que tengan muy buena noche.